Pánico en Wall Street. La Unión Europea quiere ir a la guerra. Bueno, Marco Bisán nos dice: ¿y qué gana con hacer la guerra a la actual burocracia de la Unión Europea? Bueno, en principio, la actual burocracia de la Unión Europea no responde simplemente a sus propios intereses. El problema, precisamente, de los últimos 30 años, en los que la burocracia de la Unión Europea ha contribuido de forma sistemática a la destrucción de Europa, es que esta burocracia ha actuado en función de intereses externos, intereses norteamericanos e intereses corporativos, de las grandes corporaciones. Y bueno, en este marco es el que tenemos que interpretar cómo esas élites corporativas están en una situación de pánico. Por eso hemos titulado este vídeo, o hemos comenzado titulándolo Pánico en Wall Street. La Unión Europea quiere ir a la guerra, ¿no? Están en situación de pánico, y un pánico que está relacionando muy directamente con la victoria rusa en Ucrania. Ellos piensan que esa victoria rusa en Ucrania es un punto de inflexión, y un punto de inflexión que supone ya para esas grandes corporaciones la pérdida del poder mundial y el salto hacia ese mundo multipolar que están proponiendo los países emergentes encabezados por Rusia y por China, ¿no? Bien, frente a esa amenaza, bueno, ellos interpretan también que no es simplemente una distribución del poder mundial, sino que la consecuencia de ello va a ser también probablemente inmediatamente o en los años siguientes un vuelco del poder también en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y eso les va a afectar a todos ellos personalmente, evidentemente, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista personal, ¿no? Bien, es ese pánico en Wall Street o la City, como queráis llamarlo, en la élite corporativa, las grandes corporaciones, lo que les ha llevado a una estrategia de que Rusia no puede ganar de ninguna manera la guerra en Ucrania. Y, entre otras cosas, pues les ha llevado a, bueno, primero a organizar el caos en Ucrania desde el año 2014, a ese golpe de Estado compartido entre Estados Unidos y la Unión Europea para derribar un gobierno democrático y convertir a Ucrania en una especie de portaaviones contra Rusia, dentro de esa estrategia de acoso y derribo de Rusia. Y les ha llevado también a mantener a toda costa el conflicto vivo, alimentando a Ucrania de todas las formas posibles, alimentando al ejército ucraniano, y también a intentar constantemente buscar una escalada del conflicto desde hace 2 años aproximadamente, bueno, año y medio, 2 años. Una escalada del conflicto con otras vías, pero sobre todo con unas constantes provocaciones a Rusia, intentando que Rusia les diera una justificación para lanzar esa gran guerra que estaban buscando, ¿no? Bueno, en este momento están en una situación de especial preocupación ante el riesgo evidente de que Estados Unidos se desmarque de esa estrategia, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esa voluntad de Estados Unidos de terminar con la guerra o desmarcarse del conflicto, en principio no les ha hecho dar marcha atrás, pues al contrario, están continuando con los lanzamientos de misiles de largo alcance sobre territorio ruso, sabiendo que esto era causa de guerra directa con Rusia, de los países de origen de los misiles con Rusia. Tenemos los ataques a las centrales nucleares que están continuando, que tienen claramente un objetivo de crear un estallido, digamos un estallido nuclear, un desastre nuclear, ¿no? Bueno, todas estas estrategias, además de las constantes amenazas que se están produciendo, bueno, pues en el Báltico, con constantes despliegues de tropas, etcétera, bueno, están respondiendo en principio a esa estrategia de que aunque se vaya a Estados Unidos, nosotros seguimos, ¿eh? Porque si Rusia gana en Ucrania, estamos perdidos. Este es el esquema, ¿no? Bien, ya digo que es una estrategia que no la dirigen 4 funcionarios de la Unión Europea, son las élites corporativas las que la definen, ¿no? Bien,
Otra cuestión es que sean capaces de hacerlo. Las provocaciones van a continuar, intentando que Rusia les dé el pretexto. Pero claro, ir a la guerra, como están intentando estas élites de la Unión Europea, corporativas, etcétera, no tiene sentido si es solo la Unión Europea. Desde un punto de vista militar, en este momento los países europeos de la OTAN no tienen capacidad de enfrentarse a Rusia. Y eso lo han reconocido ellos de forma repetida, ¿no? La única estrategia es la que llevan intentando hace relativamente bastante tiempo, ¿no? Que es arrastrar a Estados Unidos. Es decir, una estrategia que una vez que países como Francia, pues Alemania o Gran Bretaña o el Reino Unido, aliados históricos de Estados Unidos, entran en el conflicto, obliguen a Estados Unidos a entrar. Esta es la estrategia, ¿no? Entonces intentan, claro, Estados Unidos ya sabéis que está dividido. Una cosa es quién tiene el gobierno, pero la estructura económica, la sociedad y tal está dividida. Y la opción en la que están pensando es esta: intentar arrastrar a la guerra a Estados Unidos por una vía o por otra. Si consiguen a través de esas provocaciones a Rusia, que Rusia responda de tal forma que les dé el pretexto, pues estupendo. Si no, pues bueno, van a intentarlo por distintas vías, ¿no? Bien, pero este es el contexto, ¿no? La Unión Europea quiere ir a la guerra y con la Unión Europea, evidentemente, hay que decirlo una y otra vez para que quede el tema claro, nuestros partidos políticos, ¿eh? Esos que llevamos votando 30 años a pesar de que ellos mismos están destruyendo Europa, están destruyendo sus propios países, ¿eh? A las órdenes de esos intereses corporativos, ¿no? Pues esos partidos a los que nosotros votamos son los que están apoyando esas estrategias de forma más abierta unas veces, menos abierta otras, dependiendo su electorado cómo se mueva y cuál sea su punto de partida. Bien, dejarnos preguntas o comentarios y, por supuesto, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse. Un saludo.